Hola, bienvenidos a este canal PRF Mundo, exclusivo, especial para recordar del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Por solicitud de nuestros oyentes y suscriptores y por considerar que son de total importancia y credibilidad, estamos publicando en la radio y en el canal PRF Mundo los mensajes recibidos desde el cielo por una religiosa colombiana. El cuarto mensaje, que es una visión, fue recibido el 30 de enero de 2023 y en ella en la visión, se le muestra a la religiosa el final del falso papa. El texto es el siguiente, en el que ella describe toda la visión. Me vi entrando a una iglesia muy grande y a la entrada había 3 puertas, una central grande y 2 laterales. Yo iba con mi hábito religioso. La iglesia parecía una gran basílica. Dentro del recinto había un olor muy desagradable y se veía sucia. Había basura en el piso y sobre las bancas y no vi ninguna imagen de algún santo por ningún lado, solo el techo y las paredes pintadas bellamente. Los frescos parecían de la época del renacentismo. Los frescos que se veían sobre las paredes y el techo tenían relación con la creación y los evangelios. Yo seguía adentrándome en esta iglesia maravillada de las pinturas que estaba viendo, y muy al fondo y de frente pude ver unos frescos en la pared sobre las postrimerías, y me impactó sobremanera. Una donde reflejaba el infierno y cómo los demonios arrastraban a los moribundos al fuego. También vi otra pintura donde había un gran confesionario y algunas pocas personas haciendo fila para confesarse. Me impactó ver que detrás de cada persona había un demonio tratando de impedir que se confesara y le susurraba algo al oído, y de otro lado había un ángel invitando a la confesión y que siguiera adelante. Era extraño, pero dentro del confesionario el sacerdote con estola morada estaba profundamente dormido. Seguí caminando hasta llegar muy adelante, cerca del altar mayor o principal. A los lados se miraban 2 altares, como abandonados y en desuso. Lo curioso es que desde la entrada de la iglesia había mucho desorden, basura por todos lados y un cierto mal olor había en el ambiente. Era un olor como a podrido fétido. Al llegar al altar principal, el olor nauseabundo aumentaba, era mayor. Busqué el sagrario con el Santísimo en el centro del altar, como es lo correcto para adorarlo, y no estaba. Miré a los laterales y no vi nada. Me pareció muy extraño todo, y principalmente que el Santísimo no aparecía por ninguna parte. Entonces me fui a sentar a una banca, a orar el rosario. Busqué con la mirada una imagen de la Virgen, y tampoco había ninguna. Al fondo solo había una cruz, sola, sin el crucificado, sin el Cristo. Era una iglesia bastante extraña, me dije. Después de un rato, sonaron las campanas, como llamando a misa. Vi entonces que entró mucha gente en gran algarabía, muchos jóvenes, vestidos con una bandera de colores fuertes. Iban entrando y algunos como bailando en ambiente festivo. Miré a otros comiendo chicle, otros fumando dentro del templo. Otros reflejaban un estado de embriaguez, mujeres y hombres, de toda clase, razas y edades. Vi que entraron un grupo de mujeres de mirada desafiante, que por su caminado y actitud se les veía arrogantes, y se sentaron arriba en el presbiterio. Muy cómodas, estas mujeres llevaban en sus cabezas unas pañoletas de color verde como las abortistas. No tenían
camiseta y pantalones ajustados. Me impresionó ver a unos niños entrar a medio vestir como andrajosos, pero en sí no eran niños normales, eran algo que parecían niños sin serlo propiamente. Entraron otro tipo de mujeres vulgarmente a medio vestir. Había personas que uno no podía distinguir si eran hombres o mujeres. Eran unas cosas raras y caminaban como lagartos. Me llamó la atención unas viejitas que entraban cargando sus perros y gatos muy bien arreglados, ellos y perfumados. Yo me dije a mí misma, ¿dónde estoy metida? ¿Qué lugar es este? Luego me fijé y detrás de la gente vi que entraba un obispo. Se distinguía por la mitra que llevaba, pero era una mitra sencilla, sin ningún adorno, y él muy mal vestido, con un ornamento arrugado y manchado que parecía un trapo mal colgado, y dos sacerdotes que iban detrás de él. Se les notaba el clériman en el cuello, pero sus ornamentos eran sencillamente unos trapos, sin nada de belleza. Más parecían batas de dormir que ornamento, y los sacerdotes parecían cocineros. Detrás de ellos iban subiendo al presbiterio otro tipo de muchachas semidesnudas, mucho más jóvenes, que iban como danzando y revoloteando como mariposas, muy felices de estar allí, y se veía al obispo junto a sus sacerdotes, muy contentos de verlas y tenerlas junto a ellos. Se le notaba la expresión de felicidad y morbosidad en sus rostros, y las invitaban a pasar. El altar estaba sin mantel. Era un altar antiguo, en madera tallada, pero se lo notaba deteriorado. Me fijé en la cara de los sacerdotes y uno de ellos se me hizo conocido. Sé que he visto su rostro en alguna parte, pero no recuerdo dónde. El obispo era nada menos que Jorge Mario Bergoglio Sívori, y esto me espantó más. Vi que él estaba muy alegre con esas mujeres revoloteando en el altar. Cuando Bergoglio se puso frente al altar, una gran montaña negra de humo salió detrás de él, como abrazándolo. Vi que su rostro mudó a un ser infernal. Su cara daba miedo y sus ojos se hicieron brillantes y negros y profundos. Daba mucho miedo verle. Sin embargo, Bergoglio tenía una ligera sonrisa maliciosa en sus labios todo el tiempo. El lugar, ya ustedes entendieron, era la Basílica de San Pedro, en la visión. En medio de la misa entraron unos cardenales muy ataviados, acompañados de muchos sacerdotes, con clériman, y vi que cada uno de ellos traía un mazo, como una especie de martillo grueso en la mano, y comenzaron a golpear las paredes, las ventanas, puertas. Era como si quisieran destruirlo todo. Se los veía con furia trabajar en dar golpes por todos lados. Eran muchos sacerdotes que entraban por las tres puertas de la iglesia. Vi que los cardenales que estaban allí los estaban dirigiendo y les señalaban los lugares a destruir. Yo estaba aterrada de ver lo que estaba pasando, y todo esto pasaba con música de fondo, como si fuera una fiesta. Todo era muy confuso. Bergoglio seguía en la misa como impávido. Daba la impresión de que no le importaba lo que estaba sucediendo. En el momento en que elevó la sagrada hostia, vi que delante del altar se abrió un abismo. Era una gran fisura en el piso y todo comenzó a hundirse en lo profundo del abismo. Una fuerza destructora atraía a toda la iglesia, la absorbía, y lo que allí había era como si quisiera tragarse todo. Caían las mujeres bailarinas semidesnudas al abismo. Eran como arrastradas. Igual pasó con la gente que había en el lugar. Gritos por todas partes se escuchaban. Los muros del edificio, las paredes, las ventanas, los vidrios
los vitrales, las puertas, todo sembraba como si fuera simbraba, o sea, se movía como si fuera un terremoto. Los cardenales junto con los sacerdotes, simbraba, con los martillos y mazos en las manos, y todo se hundía por ese abismo que se abrió en la tierra. Las bancas eran arrastradas hacia el fondo, las paredes comenzaron a caerse. Todo era confusión y terror, todo se sacudía, menos el altar que estaba firme. Ustedes escucharon en esta descripción cómo dice la religiosa que los cardenales y los sacerdotes entraban con mazos. Mazos, voy a tratar de buscar aquí en el teléfono que la foto de un mazo, ¿sí? Para que ustedes me entiendan lo que voy a decir. Ya lo voy a encontrar rápidamente. Bien. Imágenes. Ahí está bien. Perfecto. A ver si lo encuentro. El mazo. Para mostrárselo a ustedes, ¿no? El mazo que, ojo, que utilizan los masones, ¿no? Vamos a ver si ahora sí me sale. Bueno, en todo caso, es un artefacto que utilizan los masones, el que dirige la logia, y golpea como parecido al que usan los jueces, ¿no? Para golpear la mesa, ¿no? Un mazo. Bien. Para golpear la mesa, que señala autoridad. Entraron los cardenales a la basílica, que se supone es la de San Pedro, en la descripción. Entraron con mazos en la mano a romper todo. Y lo mismo muchos, cientos, miles de sacerdotes, destruyendo la iglesia. O sea, como masones. Vi que Bergoglio, continúa el relato, se quedó petrificado y la custodia debe ser, se salió de sus manos y quedó suspendida sobre el altar, y Bergoglio bajó vivo al abismo. Era como si el piso se hundiera, como enrollar una alfombra, todo era removido. Yo estaba espantada mirando y no podía moverme. Quería gritar y la voz no me salía. Quería orar y mi mente estaba en blanco. Entonces sentí que algo fuerte me empujó al altar junto a la sagrada hostia, que estaba brillante, llena de luz y suspendida en el aire. La hostia se le fue de las manos, no fue la custodia, sino la hostia, que él la tenía en las manos, se le fue y quedó suspendida sobre el altar, ¿sí? Y después, cuando la monja en la visión llega al altar, ve que la hostia estaba brillante, llena de luz y suspendida en el aire. Solo yo quedé con vida porque estaba en el altar junto a la sagrada hostia que resplandecía y me daba luz y fortaleza. Todo a mi alrededor era oscuridad. Toda la iglesia con su belleza se había desmoronado. Todo estaba hecho pedazos, destruido. No quedaba nada, y toda la gente bajó viva al abismo que se abrió en la tierra, como si la misma tierra se los hubiera tragado. Después de lo que sucedió con la gran grieta en la tierra, se cerró fuertemente y se escuchó un chasquido, como cuando se cierra una puerta con llave y se pone un travesaño. Solo se escuchaban gritos, llanto, blasfemias, muchas blasfemias, insultos a Dios. Bergoglio también fue tragado vivo y su voz dejó de escucharse. Luego todo quedó en completo silencio.
lo único que resplandecía era la sagrada hostia, que estaba encima de mí, y yo la única que quedé viva. O sea, la hostia estaba aquí encima de ella, seguía flotando en el aire, y yo la única que quedé viva. Mi hábito religioso parecía como la ropa de un soldado que regresa del campo de batalla, pero yo no tenía ni un solo rasguño. Entonces, al ver lo que había pasado, miré la gran hostia que ardía como el sol, y adoré a mi Señor en una voz fuerte, retumbante. Era la voz del Señor, y oí una voz fuerte, retumbante. Era la voz del Señor que decía, retomando la iglesia: nuestro Señor Jesucristo decía, mi iglesia se salvará por la Eucaristía y el Santo Rosario, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Aquí desperté, dice la religiosa, aquí desperté de golpe y muy sobresaltada, y ya no pude volver a dormir. Pues después de semejante visión, ¿quién va a poder dormir? Ella vio, el Señor le mostró el fin del falso profeta, el fin del falso papa. Y dijo el Señor, mi iglesia se salvará por la Eucaristía y el Santo Rosario, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y usted y yo también nos salvaremos por la Eucaristía y el Santo Rosario. Pero no, como no podemos ir a los templos, y a veces no tenemos en muchos kilómetros a la redonda a dónde ir a la misa, pues nos toca hacer el Santo Rosario y la comunión espiritual. Yo los invito todos los días aquí en este canal, a las 6 de la tarde, a orar el Santo Rosario por la salvación de la Iglesia Católica. Y a hacer, nosotros oramos el Santo Rosario y hacemos la comunión espiritual. Y miren ustedes, mi iglesia se salvará por la Eucaristía y el Santo Rosario. La comunión espiritual es absolutamente válida, ¿no? Y así los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, ni sobre ninguno de nosotros. Muchas gracias, Dios les bendiga.